qué es fotografía. Nosotros habíamos estado en estas últimas clases recorriendo el siglo XIX, y en el siglo XIX pudimos ver un desplazamiento del arte cada vez más rumbo a su autonomía, y que fue de un arte muy académico, centrado en los postulados del clasicismo, que a través del romanticismo, del realismo, del impresionismo y de todas las corrientes que se van a abrir a partir del impresionismo, van renovando constantemente el arte, el lugar del artista en la sociedad, los temas, las técnicas y todo lo que, a las instituciones, la crítica y todo lo que arma este campo del arte. Dentro de todos los sucesos que tienen lugar en ese siglo XIX, hay uno fundamental que es este, que es realmente la aparición de la fotografía. Por eso me gustó tratarlo de forma separada, como si fuera un movimiento más, dándole el lugar que merece, y que muchas veces en la historia del arte no lo tiene. Siempre se habla de la fotografía de manera tan tangencial al pasar, y realmente la fotografía se ha incorporado a una de las bellas artes desde prácticamente su aparición. La fotografía tiene que ver con una enorme cantidad de temas relacionados con la óptica, relacionados con la física, relacionados con la química, ¿sí? Que a mí me exceden ampliamente, con lo cual yo solamente voy a mencionar la existencia de estos temas. ¿Por qué? Porque la fotografía lo que permite es captar una imagen en un soporte y que la imagen permanezca fija, inmóvil, inalterable en ese soporte, ¿sí? Esto fue posible gracias a una conjunción de descubrimientos parciales que se hicieron a lo largo de la historia y que en este siglo XIX lograron concluir en esta fantástica invención. Hay un elemento que se llama la cámara oscura o la cámara obscura, que se conoce desde la antigüedad, pero que es acá en el siglo XVI y XVII que estos autores van a lograr dibujar, y que tiene que ver con esta situación. Tiene que ver con que si yo en un cuarto completamente oscuro hago un agujero por el que entra luz, un agujero pequeño por el que entra luz, lo que va a suceder es que la imagen exterior se va a proyectar de forma invertida en la pared opuesta a donde esté realizado ese orificio. Esto, insisto, se conocía desde la antigüedad, por supuesto que era un elemento que despertaba el asombro y la curiosidad. A partir de esto se realizaron ingeniosas máquinas para copiar esta imagen proyectada al revés, pero lo que no se había podido hacer nunca era fijar esa imagen. Eso recién lo va a lograr hacer la fotografía, y es lo que va a dar lugar a la fotografía tal y como la conocemos en la actualidad. Este, ven, es un equipito realizado para poder utilizar esa proyección invertida que entra en la cámara oscura, en el cajón este oscuro, en este caso, a partir del orificio que está en un extremo, y a partir de un juego de espejos va a permitir al artista dibujar, tomar un bosquejo de esa imagen que está proyectada. Son juegos ópticos. Los juegos ópticos tuvieron mucha relevancia en el arte, sobre todo
a partir del siglo XVI. Se supone que tanto Canaletto en Venecia como Vermeer en los Países Bajos eran artistas que utilizaban este tipo de dispositivos, que no les quita, por supuesto, nada el mérito artístico que ellos tienen, todo lo contrario, es simplemente agregar a su equipo de herramientas mucho más nuevas, que venían de otro campo, del campo de la óptica, para su trabajo. Pero sucede que en este 1839, el francés Daguerre va a inventar no solo este aparato, que es el aparato necesario para poder obtener una imagen física, sino justamente lo que va a perfeccionar es la forma en la que esa imagen va a poder quedar fija a un soporte. Aquí tenemos la máquina y al lado tenemos el producto de esa máquina, el daguerrotipo, en honor a este inventor, que es una placa de metal que está plateada, una capa de cobre que recibió un pequeño baño de plata, fue sometida a una cantidad de vapores de plata y luego sensibilizada, es decir, químicamente con la capacidad de alterarse a partir de la luz que reciba. Con lo cual, sin que tome contacto con la luz, esa placa era depositada adentro de esta caja que vemos acá, adentro de esta máquina de fotos, podríamos decir, más en nuestros días. Se abría el obturador que está en el otro extremo para que entrara la imagen que estaba en el exterior y que yo quería fijar en esa placa. Esa exposición duraba menos tiempo, en el caso de los daguerrotipos duraba bastante tiempo, y luego se retiraba la placa. Cuando se retiraba esa placa, la imagen no aparecía porque requería otro tratamiento químico con otro tipo de vapores, en este caso con vapores de yodo, y una serie de baños y de limpiezas químicas que lo que hacían era quitar los químicos anteriores y dejar a la vista la reacción química que se había producido a partir de la presencia de la luz. Esta placa que estamos viendo acá, que es un daguerrotipo, es el producto de una serie de reacciones químicas que tienen lugar adentro de esta cajita y afuera en el laboratorio del fotógrafo, ¿sí? A partir de eso, lo que se obtiene es un daguerrotipo, que es esta imagen que vemos acá. A ver si puedo... Ah, perfecto. Es esta imagen que vemos acá, que habitualmente se presenta en un estuche porque necesita, para poder ser observado correctamente, cierta sombra. No es una imagen que necesite luz plena, sino más bien todo lo contrario. Entonces el estuche permite armar un juego de sombra que mejora enormemente la visualización de la imagen. Bueno, esto, como ustedes se pueden imaginar, en el siglo XIX fue realmente un prodigio, un punto de inflexión de esos que se producen muy cada tanto y que marcan épocas, y que evidentemente arraigó muy fuertemente y muy rápidamente en las costumbres sociales, y también tuvo unas consecuencias enormes en el mundo del arte, como ya un poquito estuvimos viendo a partir de nuestra clase de los impresionistas. Hoy lo que vamos a ver más en detalle es este motivo fotográfico, la importancia y presencia que tenía en esa época, que generó como respuesta los cambios artísticos que nosotros estuvimos estudiando en las dos últimas clases. Esta imagen nos muestra además el retrato de un
daguerrotipista. Fíjense que este señor que está retratado sostiene en la mano un muestrario de daguerrotipos y tiene en su otra mano una cantidad de estuches, con lo cual podemos suponer que o es un fotógrafo o es un intermediario que representa en alguna ciudad, en algún pueblo, a un fotógrafo que viene muy cada tanto de forma itinerante a realizar tomas de fotografía. Este daguerrotipo lo que tiene, fíjense que el retrato fue la forma en la que más se utilizó este descubrimiento. Tengan en cuenta que el daguerrotipo es una copia única, es esa chapa de cobre bañada en plata, con un material fotosensible en donde se va a grabar la imagen externa, y la limitación que tenía es que no se podían hacer copias de esta misma imagen. Esta imagen era realmente una imagen única. También podemos ver daguerrotipos de exterior, de paisajes. Fíjense la calidad de la imagen, realmente la calidad del contraste es extraordinario, es muy bueno, es un contraste muy, muy alto, y eso permite una nitidez realmente interesantísima de la imagen captada. Miren esta escena del ahora Museo del Louvre, visto desde el Sena. Es de 1849, bastante antes de lo que nosotros habitualmente imaginamos el momento en el cual la fotografía irrumpe y empieza a tener una gran difusión. También fotografías de interior. Miren la nitidez que tiene este daguerrotipo de mediados del siglo XIX, la forma en la que permiten observarse los objetos, las texturas. También vemos que hay exhibidos otros daguerrotipos. Esto generó una costumbre social interesantísima, que fue el deseo de la burguesía de retratarse. Los retratos que existen desde siempre en la historia del arte estaban en la esfera de las clases dominantes. Llamar a un artista y pedirle un retrato, o ya sea en pintura o ya sea una escultura del rostro o de la fisonomía de una persona, era un elemento costoso, y lo que permitía el daguerrotipo era que la burguesía, que había estado avanzando constantemente a partir de la Revolución Industrial en el plano social, de la Revolución Francesa, perdón, en el plano social, pudiera obtener un retrato, pudiera perpetuar un momento, un instante que decidiera poder conservar. Esto entonces lo que generó fue la apertura de estudios fotográficos, estudios ambientados con cierto, digamos, lujo, o quizá más que lujo sería con cierta intención de lujo, en donde esta burguesía podía sentirse retratada en un ambiente superior, desde el punto de vista artístico, al cual seguramente vivía y desarrollaba su vida cotidianamente. Todos los géneros se valieron del daguerrotipo, y por supuesto que la pornografía no se hizo esperar, y quedan algunos daguerrotipos en donde ya no hay manera de confundir que estamos en presencia de un par de diosas de la mitología griega, o de alguna alegoría, de alguna virtud, ni siquiera que estamos en un harem en algún lugar remoto de Oriente, sino simplemente son dos mujeres occidentales
en poses claramente no académicas o no artísticas. Esto que estamos contando sucede en Francia, y una situación muy interesante es que cuando Louis Daguerre patenta el daguerrotipo, el Estado francés le compra la patente y la hace pública. Esto ayudó a que se difundiera de la forma tan rápida que se difundió el daguerrotipo, no solo por toda Europa, sino también en América. En cambio, para la misma época, en Inglaterra, Fox Talbot también estaba desarrollando algún tipo de experimentación con la fotografía. Insisto, había una gran cantidad de saberes que venían desde la antigüedad y que en el siglo XVII habían sido especialmente retomados, y que estos personajes que estamos mencionando conocían, y había, por supuesto, movido por la revolución industrial, ahora sí, y por las nuevas formas de vida, burguesas y urbanas, un gran deseo en relación con la posibilidad de captar imágenes, ¿sí? De mecanizar de alguna manera la posibilidad de captar una imagen. Eso hizo que este Fox Talbot realizara experiencias diferentes de las que habían tenido lugar en Francia. Y él descubre lo que se llama el calotipo. Calo viene de la palabra kalos griega, que significa bello, con lo cual sería que una forma bella, lo que Talbot está inventando. Y es lo siguiente, acá no estamos hablando de una fotografía. Esta imagen que tenemos adelante en realidad es una foto de un negativo, ¿no es cierto? Pero no intervino en la creación de esta imagen una máquina fotográfica. Lo que hizo Talbot fue sensibilizar un papel, sensibilizarlo a los efectos de la luz, ¿no es cierto? Y arriba de ese papel colocar, por ejemplo, una rama de helecho, como estamos viendo acá, y ese papel dejarlo expuesto al sol. Con lo cual, la luz iba a interactuar con esos químicos dispuestos sobre el papel, y el resultado iba a ser que esa imagen que estaba superpuesta iba a preservar al papel de la interacción con la luz, mientras que todo el resto, lo que nosotros llamamos fondo, había reaccionado químicamente frente a la presencia de la luz. ¿Sí? Tenemos una imagen en realidad negativa de aquello que se había superpuesto sobre ese papel. ¿Sí? El desafío era cómo hacer la imagen positiva de esta impresión, o también cómo hacer que una imagen que se captara adentro de una cámara oscura pudiera quedar sensibilizada, quedar fijada, en este papel sensibilizado y luego poder revelarse. Y lo que Talbot va a descubrir es lo que se llama una imagen latente, y es que en esta imagen que sale de la cámara superpuesta en un papel emulsionado químicamente, más allá de lo que la vista pueda captar, hay una imagen que, si es tratada con distintos químicos, termina apareciendo. Lo que Talbot va a lograr inventar es el revelado, generar un positivo de una imagen negativa. Con lo cual los inventos se van acumulando, mucha más gente trabaja en el desarrollo de estas nuevas técnicas, y permanentemente
la técnica fotográfica va desarrollándose. Realmente hay una evolución muy rápida, muy constante de la fotografía desde su invención, yo diría que hasta 1880 aproximadamente, y se van a producir una enorme cantidad de situaciones experimentales. Cuando ustedes a lo largo de la clase de hoy lean la técnica que acompaña cada una de las imágenes, van a encontrar expresiones quizá muy raras, muy extrañas, y que tienen que ver justamente con las distintas experimentaciones, formas de revelado o de captación o de tratamiento de esos elementos que forman parte o formaron parte de aquellos procesos fotográficos. Aquí tenemos otra imagen de Talbot. Esta ya una imagen tomada con una cámara. Y la gran ventaja que tiene el descubrimiento de Talbot es que esa imagen que logra revelar se puede revelar una gran cantidad de veces. Entonces se pueden hacer copias, cosa que con el daguerrotipo resultaba imposible. Aquí tenemos la Eastman Kodak Company. Para los que tenemos más de 20 años acá en el grupo, seguramente recordaremos la marca Kodak, o habremos tenido alguna máquina fotográfica Kodak. Fue una de las primeras empresas que surgió y fue la más importante durante muchísimo tiempo en relación con instrumentos para sacar fotos y para y suplementos, ¿no? Insumos para la fotografía, los rollos fotográficos y todo lo necesario para obtener una imagen. Tanto el daguerrotipo como el calotipo y las demás invenciones fotográficas que podemos rastrear en esta época eran en principio para profesionales, costosas, requerían un equipamiento importante, con lo cual no eran masivas. Era masivo el consumo del daguerrotipo, masivo a nivel burguesía urbana, pero no era masiva la posibilidad de tomar fotografías. Hasta 1880, que Kodak va a sacar la Kodak 1, que es la imagen el cajoncito más sencillo que hay en la parte superior de esta imagen, que va a estar acompañado por un rollo fotográfico de papel, ¿sí? Esto va a posibilitar que la fotografía se difunda, que aparezcan gran cantidad de aficionados y que pueda comenzar a ser un asunto, digamos, familiar, tener una cámara de fotos y tomar fotografías. A partir de esto de esta introducción al mundo de la fotografía, desde el punto de vista técnico, estos son los distintos hitos que fue alcanzando la fotografía hasta llegar a la fotografía digital, que no la menciono, la dejo completamente afuera, es la que nosotros conocemos y practicamos en la actualidad. Entonces tenemos los daguerrotipos, luego otro tipo de tratamiento del negativo, que es con colodión húmedo, en un soporte de vidrio y con copias que se realizan con la ayuda de albúmina. Albúmina es la clara de huevo. Después vienen negativos que utilizan gelatina y otro tipo de sales de plata, también sobre vidrio, y que se copian en papeles que tienen la capacidad de fotosensibilizar de una manera directa. Luego aparecen los negativos en película, que es lo que quizá los que hemos conocido la fotografía analógica hemos conocido. Les pido que tengan cuidado con el audio, por favor. Los negativos en película. El negativo en película es el que va a posibilitar la aparición del cine, o sea, es muy importante la aparición de la película.
y las copias que se van a realizar en papel a través de un revelado químico, que, insisto, es lo que muchos hemos conocido, y luego la aparición de la fotografía color. Si bien la fotografía color, o colorear una fotografía, sucedió y fue una intención casi desde el comienzo mismo de la fotografía, una forma estable, simple de poder conseguirla recién se logra masivamente en la década de 1970. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, Mabel? Sí. No sé quién, están todos silenciados, pero se sigue escuchando. Sí, hay unas cuantas, ahí te digo, la primera. Acá nos preguntaban que observaron en ferias artesanales que muchos jóvenes están rescatando la estenopeica. Sí, Sí, exactamente. Eh, ¿Cómo sigue? Sí, después dice que las cámaras estenopeica es una mini cámara oscura, que es la misma tecnología, la que varía es el tamaño y el soporte que se fotosensibiliza. Exactamente. A ver, estas técnicas, más allá de que no se empleen masivamente, a nivel artístico, muchísima gente la utiliza para experimentar, para lograr efectos nuevos y situaciones distintas, con lo cual, si bien la mayoría está en desuso, no es extraño de repente que aparezcan de forma experimental en contextos artísticos. Y sí, se utiliza muchísimo los ensayos con fotografía estenopeica, es un trabajo muy interesante porque asombra enormemente la posibilidad de poder captar una imagen, de poder fijarla a partir de un mecanismo tan simple como es una cámara oscura, una caja de cartón que tiene un orificio en un extremo. Sí. Acá dicen que Daguerre era químico. Qué impresionante es su imaginación. A ver, todos estos personajes que hemos mencionado era gente muy instruida, muy formada en el campo de la óptica, de la química, de la física, conocían los descubrimientos previos y conocían el estado del arte, y lo que hicieron fue intentar dar un paso más adelante, y en este caso lo lograron, ¿sí? Evidentemente, a partir de la revolución industrial, la química, pensemos la química, por ejemplo, desde la tintura de ropa, ¿sí? Desde las anilinas para teñir y para darle colores a la ropa. O sea, la industria química tenía un gran desarrollo, y evidentemente había una enorme curiosidad, y si bien la fotosensibilidad de las sales de plata se conocían desde creo que desde la antigüedad, y que las habían descubierto en Arabia, y que por supuesto habían llegado a Occidente vía España y después vía el Renacimiento italiano. No se habían logrado juntar todos los procesos y llegar a un resultado. Que esto sí es lo que pasa en el siglo XIX, gracias a los conocimientos que toda esta gente que mencionamos tenía. Acá Olga nos pregunta si la cámara lúcida que usaron muchos pintores es lo mismo que la cámara oscura. La cámara lúcida, sí, la cámara lúcida lo que tiene es justamente ese mecanismo que te permite copiar la imagen, ¿sí? Es una variación que va apareciendo justamente después del 17, cuando estos físicos y matemáticos vuelven sobre el principio de la cámara oscura y lo dibujan. A partir de ahí empiezan variaciones de intento de captación de la imagen, y la cámara lúcida es una de esas. De hecho, Talbot, según cuenta la historia, era muy malo dibujando, era muy bueno como científico, pero era muy malo dibujando,
y parece que su mujer dibujaba muy bien, y hacían competencias en las que él siempre salía desfavorecido. Y él empieza entonces a investigar la cámara lúcida como una forma de poder dibujar mejor de lo que dibujaba. Y en esa experimentación es que se le ocurre... A ver, ¿qué onda? Nada, una cabaña y en esa experimentación es que se le ocurre... No sé. no por ahí. Alguien debe estar con el audio habilitado, Mabel. Me figuran todos cerraditos, pero bueno, ya revisé igual. A ver, cerrá todos de nuevo, inclusive a mí, y yo me vuelvo a habilitar. Si tenés la opción de cerrar a todos a la vez. Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Bien. Con lo cual, digamos, Talbot utilizó la cámara lúcida, y yo creo que este tipo de juegos, digamos, de accesorios, eran más frecuentes en los talleres artísticos de lo que nosotros nos imaginamos. Ya sea por curiosidad o por una forma justamente de poder ver de modo diferido, de modo intermediado la realidad. Preguntan si tuvieron algo que ver las proyecciones de la cámara oscura en el arte rupestre. No. A ver, no imaginamos que en la prehistoria manejaran este tipo de tecnología. Claro. Después dice que llama la atención que los daguerrotipos tengan color. Sí, los daguerrotipos pueden tener color porque son coloreados posteriormente. ¿Sí? Es decir, el daguerrotipo no sale coloreado del estudio del fotógrafo, sino que hay que llevarlo a un lugar a que lo coloreen. Y eso va a pasar también con las demás fotografías durante bastante tiempo hasta que se logre justamente una forma estable de conseguir el color. Sí. ¿Cuánto tuvo que ver la aparición de la fotografía con que los pintores empezaran a dejar de plasmar una representación exacta de la realidad y se animaran a mostrar más sus impresiones y emociones? Bueno, tuvo todo que ver. Tengan en cuenta que estamos hablando de que el daguerrotipo aparece en 1839 y que es un furor hasta 1855, y nosotros vamos a tener ya en esta época el pleno romanticismo y el comienzo del realismo, y en 20 años el impresionismo, con lo cual evidentemente los artistas percibieron muy rápidamente que una función que había cumplido el arte desde siempre, que era documentar la realidad, ahora había un mecanismo que lo realizaba mejor. Entonces, evidentemente, seguir reflexionando sobre la disciplina artística, sobre la pintura, ¿sí? Llevó a otro tipo de búsquedas y a otro tipo de descubrimientos. Y acá estamos en ese sentido. Claro. Acá hay otra pregunta que dice que la cianotipia se considera dentro de la fotografía o es necesario para llamar fotografía una cámara. A ver, en sentido amplio podemos llamar a todos estos procesos fotográficos, ¿sí? Porque están todos realizando variaciones, aportes a este deseo de poder fijar una imagen, que esa imagen sea estable y sea duradera. Con lo cual son todos ensayos que se realizan dentro de esta búsqueda. Inclusive los calotipos de Talbot, bueno, no son fotográficos porque no requieren una cámara de fotografía, requieren que haya sol y requieren de papel fotosensible, pero está todo puesto dentro del mundo de la fotografía, así que yo lo dejaría dentro del conjunto de la fotografía. Acá dicen que en realidad el descubridor del revelado químico de la imagen lo descubre Niapse, y luego Daguerre se asocia y lo da a conocer cuando muere Niapse.
No, a ver, Niepce lo que logra es poder fijar una imagen. Esa fijación no es muy estable y él no continúa con esas experimentaciones. Y luego las retoma Daguerre, ¿sí? Y Daguerre sí va a lograr llevar a un lugar de éxito esas primeras experimentaciones que había hecho Niepce. O sea, no hay un descubridor de la fotografía, hay cantidad de personas sumamente formadas que trabajaron en distintas y sucesivas generaciones en función de este objetivo. Hay uno que es el último, que parecería ser más exitoso, como es el caso de Daguerre, porque logra consolidar un producto a partir de una enorme cantidad de procesos que se venían realizando. Pero en realidad, a ciencia cierta, digamos, no hay ni uno solo que descubra nada, ¿sí? Este es un trabajo realmente inmenso que da cuenta del trabajo colaborativo dentro de la ciencia. Me parece que la fotografía, la aparición de la fotografía tiene que ver con eso. Por supuesto que después hay alguien que lo patenta, que le encuentra el último detalle para hacerlo comercial, pero, digamos, rescato en la fotografía el enorme proceso colectivo que aparece fundamentalmente en Inglaterra y en Francia, que son en este momento que estamos hablando, cabezas de imperio, son seguramente los países más poderosos del planeta. También Alemania inmediatamente va a sumarse al tema de la fotografía, y inmediatamente Estados Unidos, ¿sí? Por supuesto. Pero digamos, acá lo que hay en la fotografía yo diría que es una enorme conclusión de la vieja ciencia, ¿sí? De postulados que se venían trabajando, insisto, desde la antigüedad. Ya Aristóteles había trabajado con los principios de la óptica, y pensadores occidentales y pensadores orientales van a trabajar, escribir, los saberes se van a compartir, y en este contexto de mecanización de la producción, en este contexto de industrialización, todos estos postulados de la ciencia antigua van a aflorar en esta posibilidad de captar mecánicamente una imagen. Que en definitiva de eso se trata la fotografía. Una preguntita más que dice, si la primera foto no fue la de París con el lustrabotas de Daguerre. Sí, puede ser que sea una de las primeras fotos, que se cree que es una foto en la cual no aparecía la gente y no se entendía por qué, y no, la gente aparecería, solo que, o sea, la gente estaba caminando en esa calle, solo que el daguerrotipo requería una exposición de mucho tiempo, con lo cual si la gente pasaba rápido, la cámara no la captaba. Perfecto. Bien, seguimos entonces adelante. Si la computadora quiere, que en este momento parecería no estar queriendo. A ver. Vamos desde ahí. Bien, nosotros vamos a realizar un recorrido por la fotografía, no cuidando los procesos técnicos, que son interesantísimos, pero que requieren del saber de un científico, y que no es para nada mi caso, sino haciendo un recorrido artístico, tratando de ubicar a la fotografía en la historia del arte, en distintas corrientes o en distintas vinculaciones, ¿sí? Vamos a señalar una cantidad de, digamos, líneas, tendencias que siguió la fotografía. Las que voy a citar no son las únicas, no son excluyentes de otras, y muchas de estas son discutibles. Pero es hacer un primer recorrido con algún tipo de organización por el mundo de la fotografía. Primero, justamente, podemos señalar toda la producción fotográfica que va a tener un aire pictórico, ¿sí? Lo que podemos llamar el pictorialismo.
una vinculación de la que recién hablábamos justamente entre la fotografía y el arte. Es decir, el arte con toda su historia de 2000 años, cuando, al menos, ¿no?, cuando la fotografía comienza, evidentemente tiene una cantidad de principios que la fotografía no. Entonces los fotógrafos van a recurrir a los saberes y los principios de la pintura para organizar visualmente estas producciones fotográficas que van a querer sacar. Y va a haber, en principio, en este pictorialismo, una aproximación a la naturaleza, en donde el énfasis no va a ser captar físicamente la naturaleza, desde el punto de vista de la documentación, sino captar un clima, ¿sí? Acá en esta foto que estamos viendo hay un enorme clima de paz, de tranquilidad, de serenidad, y que está justamente dado por la forma en la que el fotógrafo va a trabajar, ya sea en la captura de la imagen o en el revelado de la imagen, o en los procesos técnicos que realice para captar esta imagen, este deseo de más artístico, más exterior a la realidad que busca plasmar. Lo mismo en estas imágenes, en donde la naturaleza siempre va a aparecer del modo que la vimos aparecer en el romanticismo, como una forma de expresión del carácter. Y en donde se va a trabajar mucho en estudio, ¿sí?, es decir, en interior, y no con fines documentales, sino justamente con fines más estéticos, con fines más relacionados con una búsqueda de la belleza, ahora a través de este medio fotográfico. Esta es la época del retrato, la gran época del retrato. Nadar va a ser uno de los estudios fotográficos más importantes, va a estar en París y va a ser el espacio que los impresionistas van a alquilar para realizar su primera exposición en 1874. Van a empezar a aparecer los rostros de personajes que a lo mejor conocemos de nombre, pero que no teníamos el rostro. Y siempre se va a tratar de fotografías que van a estar realizadas en estudio, con un cuidado estético, no van a ser espontáneas, ¿sí? Siempre va a haber una pose que se va a buscar, una gestualidad, y a esto le llamamos justamente esta fotografía pictórica, en donde va a haber un gran cuidado estético de lo que se quiera fotografiar. Ven que acá ya no estamos trabajando con daguerrotipos, sino que estamos por fuera de esa técnica y estamos avanzando con las nuevas técnicas que se fueron inventando. Ven, por ejemplo, en esta imagen ya hay una fuerte intencionalidad artística. Evidentemente no es un retrato, o sí podríamos decir que es un retrato a partir de una concepción completamente nueva del retrato. Y aquí también muy claramente una pose absolutamente artística, de estudio, académica, que podemos claramente ver que no tiene la intención de imagen pornográfica de los dos daguerrotipos que pudimos ver antes, que se parece más en todo caso a las pinturas de Ingres y de los artistas de su escuela.
Y dentro de esta línea resalta la producción de Julia Margaret Cameron, una inglesa, que va a trabajar una imagen con cierto nivel de borrosidad, buscado a propósito para generar un efecto etéreo, un efecto mucho más misterioso y atemporal, yo diría. Y además, si bien va a trabajar con personas que va a poder nombrar en la fotografía, o sea, seguramente con amigos o familia, va a haber una ambientación, va a haber una caracterización de los personajes que van a parecer como otra cosa distinta de lo que en realidad son, ¿sí? Va a haber una búsqueda con los movimientos prerrafaelitas que habíamos mencionado en algún momento, como esos movimientos artísticos del siglo XIX, que buscan que el arte vaya al momento previo al Renacimiento italiano, y dentro de esta sociedad industrializada, esa va a ser una búsqueda que se va a imponer como una forma justamente de rechazo de esa industrialización. Y Cameron va a trabajar con ese tipo de sensibilidad, una sensibilidad romántica. Acá fíjense que hay una apelación a la Edad Media, el caballero y la dama. La Edad Media va a ser un acontecimiento muy de moda dentro del romanticismo. Y mismo sus retratos tienen esta no convencionalidad del retrato habitual, y sí este tratamiento más difuso, más trabajado, más velado, de forma muy sutil, y posiblemente sea la primera gran artista fotógrafa, ¿sí? Julia Margaret Cameron. Diametralmente, en otro momento de la historia del arte, vamos a ver cómo los retratos van a continuar y nos van a acompañar durante todo nuestro recorrido. Lo tenemos a Man Ray. Acá lo está retratando a Cocteau. Cocteau va a aparecer en un par de retratos de otros artistas. Y ya vamos viendo también cómo hay una búsqueda de algún elemento por fuera de exclusivamente el parecido de la persona retratada, y aparece desde una gestualidad un poco desconcertante para un retrato característico, hasta elementos artísticos que interrelacionan con la persona retratada. Fíjense acá, qué interesante cómo este artista va a continuar saliéndose y saliéndose mucho de la convención del retrato para jugar de forma experimental con todo aquello que permitía el desarrollo de la fotografía hasta ese momento. Esta es una imagen muy famosa de Man Ray, es el violín de Ingres en relación a esa imagen que nosotros vimos de Ingres del baño turco. Acá a la espalda de esa mujer le va a agregar los elementos que caracterizan al violín y generar una fusión de esos dos conceptos. Lo que tenemos acá es justamente ese tipo de trabajo experimental que tienen que ver con el tratamiento de la luz, la saturación de la luz, o el velado, la veladura. Y acá, estas son
quizás sus obras más conocidas, que tienen que ver ya con las vanguardias, en donde lo que aparecen son experimentaciones realizadas con la misma disciplina, ¿sí? A partir de lo que permite la misma disciplina. Acá es la captación del reflejo en un artefacto de luz, una especie de juego óptico, que a nosotros quizá hoy nos puedan sorprender bastante menos, pero, digamos, si tenemos en cuenta cuál era el mundo visual y el mundo fotográfico en la década de 1930, podemos entender la disrupción que este tipo de imágenes y propuestas traían. Y acá en la misma línea, otro artista, Moholy Nagy, también un artista de las vanguardias, que va a experimentar con este material, ¿sí? Con la fotografía, con los montajes. Una fotografía mucho más rupturista, mucho menos convencional de esa captación de la realidad que nosotros tenemos tan asociado con el término fotografía. En otra línea completamente distinta va a haber una escuela fantástica en Rusia que va a trabajar con los planos fotográficos de una manera realmente sobresaliente. Hubo hace 2 años, o quizá 3 ya, una muestra muy interesante de Rodchenko y de la escuela rusa en el CCK. Posiblemente en la página del CCK haya información sobre eso. Fue una muestra extraordinaria de esta fotografía completamente de avanzada de la década del 20 y 30. Es una fotografía que va a estar de alguna manera vinculada también con la famosa Bauhaus y todo ese movimiento en relación a la renovación del diseño. Bien. Aquí entramos en otra variante de fotografía que justamente podríamos llamar la fotografía callejera, que va a ser una fotografía que va a buscar la espontaneidad, va a buscar captar el momento en el cual está pasando algo increíble, algo que merece ser conservado, algo ya sea porque provoca gracia, ya sea porque es trascendental, por lo que sea, ¿sí? Entonces, la fotografía callejera va a ser un género bien interesante, completamente opuesto al pictórico, que es una postura mucho más estudiada, mucho más trabajada, ¿sí? Brassai va a ser un enorme fotógrafo. Hubo una exposición increíble de Brassai en el Museo Nacional de Bellas Artes, hará a lo mejor 10 años, quizá haya un catálogo de Brassai en la web del Bellas Artes. Es un artista que recorrió todos los géneros fotográficos y en todos fue extraordinario. Y algunos artistas muy conocidos como Doisneau, con esta imagen de posterior a la Segunda Guerra, que va a plantear una modernidad, una espontaneidad ligada a la toma directa fotográfica. O este tipo de captaciones, ¿no? En el momento justo en el que la persona está pasando por ese lugar. Hay una intencionalidad muy grande hacia la anécdota. Y Cartier-Bresson es otro de los muy conocidos artistas que podemos poner en esta corriente. Ninguna de estas corrientes son exclusivas y nosotros ya sabemos que los artistas desde mitad del 19 en adelante, por lo menos, vamos a poder encontrarlos en más de un lugar estético, ¿sí?
Esta es una foto muy famosa también de Cartier-Bresson, en donde está captando el descanso dominical de dos parejas a orilla del río, en un picnic que no puede ser más adecuado para este momento de cuarentena que estamos atravesando. Esto es como una fantasía, ¿no? Poder irse de picnic a orillas de un río. Y fíjense qué lejos parece estar de un estudio este tipo de propuesta. Estas imágenes de gente descansando, junto con esta otra. Cartier-Bresson es un artista que recorre gran cantidad de países, retrata personas y tiene una mirada sumamente aguda para captar el momento en donde este aparcero, por ejemplo, está en la misma posición que están las vacas que está cuidando. O esta trifulca de chicos en la calle, fíjense que acá está en Berlín. El tema de la foto no es el muro de Berlín, el muro aparece como un elemento más, para nada anecdótico, pero aparece como un elemento más, y sí, en cambio, el foco está puesto en estos chicos que están en la calle, que están jugando y peleándose. Famosísima foto. Ven que son muy distintos los lugares, los acontecimientos. Esta es una foto en una gala de ópera, en un festival en Inglaterra. Y acá, en cambio, estamos en Shanghái, en el medio de una estampida que el fotógrafo logra captar. La imagen tiene cierta borrosidad en el costado por justamente la rapidez, la inmediatez de lo que está sucediendo. Pero de esto va lo que llamamos la fotografía callejera, ¿no? Kertész, otro gran artista que tuvo acá en Buenos Aires una muestra retrospectiva extraordinaria en el espacio de arte de Fundación NOSDE. Aquí vemos captar la luz en el cuerpo de un nadador en el momento de estar zambulléndose al agua, y la interacción del cuerpo con la luz reflejada también en el agua. Este tipo de situaciones cómicas, risibles, absurdas, en muchos casos. O también sencillamente la plasmación de una costumbre, de un hábito, de algo de la cotidianeidad. Que para nosotros tienen el encanto de aquello que ya no está, que ya no es así, y poder de alguna manera transportarnos a otra época. También un artista que experimentó con planteos de este tipo, planteos más radicales, más renovadores. Y dentro de esta línea también podemos ubicarla a Diane Arbus, mucho más tarde, en la década del 60, en Nueva York. Hay una película sobre ella que protagoniza Nicole Kidman, que es muy interesante de ver.
Y acá podemos ver también retratos. Diana Arbus pone en imágenes a toda una disidencia sexual muy interesante que no había aparecido de esta manera antes en el mundo de la fotografía. Y aquí tenemos no una foto de estudio, no una foto pornográfica, sino sencillamente la foto de una mujer en un campo nudista que ella visita y en donde hace una serie muy interesante de fotos. ¿Tenemos alguna pregunta, Mabel? Sí, Alejandro, hay algunas. Bueno, haceme solamente una o dos porque prefiero dejarlas para el final. Perfecto. ¿Qué es lo que le da el color sepia a algunas fotografías? El sepia a la fotografía se la da justamente el químico con el que fue tratado el papel, ya sea para que sea fotosensible o luego en el momento del revelado. Ah, perfecto. Bueno, después que estuvieron en museos, la mayoría te cuenta, pero te hago una más. Horacio Coppola fue un fotógrafo y cineasta argentino muy conocido. Te ponen como comentario. ¿Y Es un qué? fotógrafo extraordinario, extraordinario. Hoy no traje imágenes de él, no traje imágenes de artistas argentinos. Extraordinario. Hubo hace no mucho tiempo una muestra increíble de él en el Malva, y en las colecciones se pueden encontrar obras de él. De hecho, les dejé en mi Classroom un catálogo de pintura en los museos argentinos que acaba de publicar el Ministerio de Cultura de la Nación. Me parece que es un volumen realmente muy valioso por el contenido que tiene, con lo cual a partir de ese libro van a poder rastrear las colecciones de fotografía de los distintos museos nacionales. Te hago una más. ¿Qué diferencia habría entre una foto como la de Bresson y una de una revista de actualidad? A ver, que la foto aparezca en una revista, en todo caso le agrega contexto, ¿sí? Pero estas fotos muchas veces aparecían en revistas y de hecho es un tema que vamos a ver si logro correr lo suficiente para llegar con todas las diapositivas que me faltan, ver Bueno, el tema de la irrupción de la fotografía en los medios. vale. Con lo cual avanzo, ¿sí? Acá justamente tenemos otro tipo de fotografía a la que sí podemos llamar documental, porque estas fotografías, si bien están, podemos ver, bueno, y decir, no, pero es una foto de un paisaje, bueno, no, pero además de que es una foto de un paisaje, lo que busca es justamente mostrar cómo es, en este caso, la entrada al puerto de Boulogne, ¿sí? Es una fotografía que genera un documento acerca de cómo es tal cosa en un determinado momento, ¿sí? Y que esta categoría es extensiva a las fotografías de viaje, en donde se fotografían los distintos monumentos. Fue muy famosa en Francia la fotografía de Hachette, que fotografió la mayoría de los museos nacionales franceses. Estas son unas imágenes que él capta en el Palacio de Versalles. Y también acerca de las costumbres, como por ejemplo, bueno, una vidriera de un negocio en donde hay corsés, o esta vidriera de otro negocio con ropa para chicos, que evidentemente con el paso del tiempo y de la moda resulta de mucho interés y muy documental de un momento determinado o de la ciudad, de una esquina concreta. También esta fotografía puede tener un rol social. Acá, además de estar mostrando edificios o arquitecturas, está mostrando condiciones de trabajo.
podemos a partir de estas imágenes también realizar un seguimiento de la evolución de los procesos técnicos, de los procesos mecánicos de fabricación. Son fotos que realmente tienen el objetivo principal de documentar, ¿sí? Esta es muy interesante, muy de nuestro momento, el momento en el cual unos ciudadanos alemanes en Colonia están siendo desinfectados con una sustancia contra el tifus. Esto debe ser justamente después de que terminada la guerra, y fíjense que esta imagen fue publicada en la revista Life en 1945. La fotografía, digamos, en 1904, en el Daily Mirror de Londres, fue el primer diario en el cual se empezó a ilustrar con fotografías, y en la década del 20 comenzaron a surgir las revistas con fotografías, y Life fue una de las más famosas, y el Paris Match también. Y tenemos la fotografía de moda, que no es para nada menor dentro de este contexto. Irving Penn fue uno de los fotógrafos más famosos en ese sentido. Y Avedon fue otro de los grandes fotógrafos de moda, famosísimos. Esta es una de las fotos más famosas de él, es una modelo que está desfilando, posando para Dior, en un contexto completamente inusitado, y seguramente una foto para una de las grandes revistas de moda, como puede ser Vogue o el Harper's Bazaar, que salieron también en las décadas de fines del 19 y principios del 20. Y por supuesto que siempre en la fotografía hubo una inquietud muy grande, como la hubo en el arte en general, por la captación del movimiento. Y estos estudios fotográficos de Muybridge justamente dan cuenta de ese tipo de inquietud, de ese tipo de deseo de lograr el movimiento. Y el movimiento finalmente va a llegar a fines del siglo XIX, cuando los hermanos Lumière, utilizando mucha de la tecnología que vimos hoy, así muy rápidamente relacionada con la fotografía, para generar una exposición no estática, sino en movimiento de la realidad, van a colocar una cámara frente a la fábrica familiar en el momento en el que salen los obreros. Y llegamos así a la invención del cine y al final de nuestro muy fugaz y rapidísimo recorrido. Mabel, ahora sí, todas las preguntas que tengas, bienvenidas. Nos estaban diciendo que en Fundación OSDE hay una excelente muestra de Kertész. No está ahora, hubo una extraordinaria muestra de Kertész hace unos años, no sé cuántos años. Sí, seguramente está el catálogo disponible también en la web de la Fundación OSDE sobre la muestra de Kertész.
Sí, comentan también que hay una muestra de Arbus en el Malva. Sí, hubo una muestra de Arbus en el Malva. También en Buenos Aires está la Fototeca Latinoamericana en Palermo, que es un espacio consagrado exclusivamente a la fotografía, con unas muestras fantásticas, siempre con una calidad excelente. Hay una fototeca en el Teatro General San Martín, que es pequeña, pero que siempre es muy interesante de poder visitar. Y hubo una muestra también, hubo varias muestras de fotografías muy interesantes en PROA, en Fundación PROA, y en Bellas Artes periódicamente hay muestras de fotografía también. Sobre la película nos estaban diciendo que es el retrato de una pasión. ¿Puede ser esa la que vos... Retrato de una pasión, sí, exactamente, trabaja Nicole Kidman. Es súper interesante la película porque muestra justamente ese mundo alternativo, completamente alternativo, al cual entra ella a fotografiar. Bárbaro. Great STEM, una fotografía genial. Genial, la obra de Greta Stern es fabulosa, el Malva tiene una colección de fotomontajes de ellas increíble, cada tanto los expone, y es de las fotógrafas, bueno, sumamente interesantes que hay en nuestro país. En nuestro país hay un mundo de fotógrafos y fotógrafas fantástico, de una excelente calidad, sumamente interesante. Te agradecen por la excelente selección de autores y fotografías que abarcaste en una sola clase con el gran manejo de los tiempos de la clase. Sí, a ver, esto, como siempre les digo, este ni siquiera es un índice, ¿sí? Porque el índice de fotografía es inabarcable, es simplemente algunas ideas acerca de cómo poder acercarnos al mundo de la fotografía artística. Hay muchísimos agradecimientos y desde ya inmensa la cultura que tenés, excelente clase, hay que hablar de fotografía que es apasionante, ponen muchos. A ver, sí, la fotografía es un tema realmente apasionante, es un tema absurdamente discutido en relación con las artes, absurdamente digo en el sentido de que algunos sectores cuestionan si la fotografía es arte o no es arte. Fuera de toda discusión, la fotografía forma parte del mundo del arte. Así como no alcanza un lápiz para ser dibujante, no alcanza una cámara de fotos para ser fotógrafo, ¿sí? Hoy todos sacamos fotos con el celular y eso no nos hace fotógrafos artísticos a ninguno de nosotros, salvo a los que realmente tienen la mirada entrenada y tienen el deseo de buscar crear una imagen artística, ¿sí? Hoy es una discusión si las fotos en celular son de calidad para museos, sí, por supuesto que lo son. La calidad tiene que estar en el contenido, en lo que se logra crear con el dispositivo que sea un celular o sea cualquier otro dispositivo que se vaya a inventar mañana y que permita este tipo de situaciones.